Buenos días muchachos, ¿cómo se encuentran esta maravillosa mañana? Bien, profe, ¿y usted qué tal? Pues algo titubeante, la verdad no puedo negar que me sentí un poquito abrumado el día de ayer con la noticia de que parece que estamos en guerra. Bueno, no nosotros, el mundo. Sí, de verdad yo no sabía y pues me enteré por usted. Y sí fue pues un shock muy grande. Sí, una desgracia. Como que pensar que ya valió madres todo, sí está feo. Y es dentro de esas situaciones que a veces uno quisiera pues no contemplar, no saber qué ocurre. Ay, bueno, voy a ver si puedo encontrar mi cargador de no. Hay sentido en tener cierta parte de crueldad humana. Se dice que esta parte de la maldad tiene tintes inherentes a lo que somos como humanos, pero qué feo, ¿no? Entender que situaciones políticas o económicas pueden buscar de manera de ignorar la calidad humana. Diga, don Jan. Este, que creo que, bueno, más bien, lamentablemente hemos aprendido a lo largo de la historia que la guerra sale bastante, tiende a ser como bastante, o sea, tiene como sus beneficios, entonces, pues sí, es terrible. Sí, a lo mejor es un comentario medio extraño, pero bueno, no sé quién ha tenido la oportunidad de vivir en otro país. Yo alguna vez pude hacerlo y el, ¿cómo explicarlo? A los 2 meses me empecé a sentir la penosa necesidad de mi cultura mexicana. Aquí hay mucha agresión, en el país no lo vemos, pero hay mucha agresión, mucha violencia. Y llegando allá, la verdad es que lo extrañaba. Extrañaba los claxons y las groserías, extrañaba las faltas de respeto y cosas muy extrañas. Entonces, ay, Cristi. Es como cuando estás bueno, siempre te la has vivido en relaciones como, pues sí, violentas y encuentras a una persona que te trata bien y dices, oye, ¿por qué me está tratando bien? Y hasta como que te autosaboteas, ¿no? Que dices, ay, no, hago algo para que me empieces a tratar mal, porque así me enseñaron, porque así yo entiendo el amor, ¿no? Claro. ¿A dónde se fue, profe? Me tocó vivir una temporada en Sevilla. Ay, qué padre. Ujú, ujú. No me la pasé tan mal con la comida, pero sí extrañaba la violencia. Las noticias en el periódico eran, para mi gusto, ridículas. Persona pierde un perro o se descubre un nuevo bache. Sí, sí, lo entiendo. Bueno, vamos a darle un poquito de sentido a esta cosa. Creo que no quiso cargar. ¿Por qué? Porque la computadora a veces, la tecnología a veces odia a la gente vieja. Pero vamos a irlo comentando. Vale, el tema de hoy es el desarrollo histórico de la neuropsicología. Vamos a diferenciar mediante el análisis de los fundamentos, las diversas posturas teóricas, vitalistas, antilocalizacionistas, contemporáneas, actuales, etcétera,
que dieron el origen al estudio de las funciones cognitivas, lo que permitirá formar un marco de referencia para la comprensión de procesos cognitivos en relación al funcionamiento de las estructuras cerebrales. Y vamos a revisar sobre todo cómo es que se fue dando esta pauta de la neuropsicología en función de el desarrollo histórico. Antes, ¿sí leyeron el capítulo? Sí, Súper. ¿Qué le pudieron entender? ¿Cuáles fueron como los comentarios generales, chicos? pues es que sí estaba variado. Em, Sobre todo, bueno, por ejemplo, ahorita que veo esa diapositiva, hablaba sobre cómo era que antes, pues la hipótesis cerebral era de que, ok, es diferente el cerebro a lo que en realidad es em, como las cuestiones cardíacas, no sé, era otra vez como que se dividía un poquito estas dos partes, como lo que había pasado con lo de la mente y el cerebro, ¿no? Entonces volvía a pasar como esta parte se dividía. Em, pero hablaba que se correlacionaba mucho una cosa con la otra también, a pesar de que eran pues diferentes. Se hablaba que el cerebro pues, o sea, cómo es que influía, no lo sé, está como diferente, está como que extraño pues cómo se veía. Em, Esta parte de decir, ok, sí, tal vez sí son cosas distintas, pero cómo es que una cosa afecta a la otra. Entonces, bueno, eso es de lo que me acuerdo viendo esta diapositiva. Ok, ¿algún comentario sobre precisamente los primeros partes de la lectura? Si la empezaron a leer y no la acabaron, es momento de ¿cómo se dice? Es momento de participar, así nadie se dará cuenta de que no acabamos la lectura. Bueno, dentro de la mecánica de exploración, seguimos con la dualidad. ¿Qué es lo que ocurre dentro de nosotros? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? De la manera en la que lo realizamos. Bueno, los teóricos de ese tiempo no tenían los grandes y sofisticados procedimientos que hoy contamos, pero sí tenían pues una intención y una observación que nos va a ayudar para tener todos la resolución de nuestros problemas. Por ahí, si vieron las primeras imágenes del capítulo, hay una escritura en japonés que se supone es la palabra de psicólogo, que cuando se traduce de manera literal es estudioso del corazón. ¡Au! Cora. Pero es precisamente porque venía este tipo de desarrollo de estudiar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos. Nótese que estudiar la mente humana es estudiar algo casi de lo imposible. Nosotros podemos saber lo que piensa otra persona. No, No, Entonces, ¿para qué estudiamos lo que estudiamos? para darle una razón. Bueno, ajá, sí, el por qué. Yo lo que había leído era que no estudiamos, eh, digamos, lo que pensaba, más bien la conducta, ¿no? Bueno, nuestro lado. Muy bien. No podemos pensar la estructura de lo específicamente cognoscente, pero sí podemos observar o estudiar la consecuencia de este pensamiento. En términos filosóficos, ¿cómo sabemos que existe el aire? Porque mueve las ramas de los árboles. ¿Me explico? Es algo intangible que no podemos observar, pero que observamos los efectos que causa en otras cosas. Eh, Cuando Descartes escribe su postulado, eh, lo hace pensando o dividiendo una hipótesis cardíaca y empieza a decir, ¿sabes qué? La estructura, hace un muy buen estudio de las características de venas, arterias, válvulas, etcétera, etcétera,
y esto lo atribuye a que ahí se encuentran las emociones. ¿Por qué un pensador tan prolífero y tan enorme como Descartes sospecha que las emociones se encontraban en el corazón? ¿Ustedes como por qué lo imaginan? Cuéntenos el chisme, Jan. Creo que por esta como idea de que hay cosas que las sientes como en el pecho, así como se dice coloquialmente. Exactamente, entendamos que mucho del desarrollo de nuestra ciencia viene de las cosas más básicas que ustedes puedan entender. Maricristi, díganos. Una vez, un psicólogo me había dicho que cuando sentimos emociones, las sentimos en diferentes partes del cuerpo, pero casi siempre es en la cabeza, ajá, igual en el pecho, en el estómago o en el ano. Yo creo que tiene que ver algo así. Ajá, y esos son como actos reflejos en donde tenemos ciertas terminaciones y generan ciertas respuestas. O sea, es una situación fisiológica. Pero, Mariana, buenos días. ¿Quién más entró? Hay que empezar la clase al momento en que Mariana entra. Lo digo porque entra en el momento justo. Ahí creo que es todo. Entonces, sí, precisamente vamos a tener esa situación, vamos a tener ese entendimiento donde la experiencia va a buscar o a intentar proyectar las cosas que están alrededor del acto o de la observación. Entendamos que las formas más sencillas para poder explicar un fenómeno es describirlo, de ahí intentar hipotetizarlo, de ahí intentar modelarlo, pero en general pues es una reacción muy, muy, muy lógica, que si aquí es donde siento el sobresalto cuando veo a mi amante, cuando veo a mi novia, cuando veo a mi esposa, y más aún cuando veo las tres juntas, eh, vamos a tener una argumento lógico para poder sospechar dónde se encuentra localizacionado dentro del cuerpo algo. Valeria. Ay, profe, bueno, yo primero le quería pedir una disculpa porque la verdad es que ando muy distraída y me equivoqué y no leí esa parte, sino que leí un poquito o sea, de lo que realmente es el capítulo 2, que es sobre las enfermedades vasculares. Entonces, ni siquiera lo pude leer completo porque la verdad estuve ayer bien ocupada y no me dio tiempo hasta en la noche, pero me equivoqué, profe. Y yo dije, no, no, nos tocó el capítulo 2 y es bien largo. Dije, no, ya estuvo que no lo leí. Pero pues leí una parte, profe, igual una disculpa si no participo, pues es por eso. Ahorita igual ya le estoy dando una ojeada a ese capítulo. Para quien le haya pasado algo como a Vale, recuerden que es esta sección: desarrollo histórico y orientaciones actuales, hipótesis cerebral frente a hipótesis cardíaca, y tenemos como las premisas. Sale, sería técnicamente la página 9, y por acá ya vieron que tenemos... Esta cosa no quiere entrar. El término psicólogo en japonés significa persona que estudia el corazón. Y todos, ¡au! Sí, de hecho decidí tatuarme eso. ¿Cuántos tatuajes tiene Vania? 5. Ok, ahora entiendo todo. Espérenme tantito. Alguien entró. Como... Daniela, buenos días. Creo que usted ya estaba. Bueno, entonces, sí, vamos a tener precisamente esta situación de entender dónde se encuentran estas partes emocionales, dónde se encuentran estas partes del pensamiento,
cómo están las estructuras de observación, ¿sale? Ya les habíamos comentado, dentro de la mecánica de Descartes, él pensaba que nos hacíamos una representación directa de cierto elemento en el mismo cerebro, entonces pasaba como si fuera una obra de teatro, pasaba como si tuviéramos muchas elementos que se iban a reproducir de manera de miniatura dentro de nuestra cabeza, y es lógico. Recordemos que en ese momento la psicología era una ciencia, no era una ciencia, era una pseudociencia. ¿Se entiende la diferencia entre las dos? Pseudociencia es cuando no está comprobado. Cuando le falta marcos de referencia, sobre todo cuando se vuelven cuando las preguntas se encuentran con características falseables, entendemos que algo puede ocurrir. O sea, o actualmente, ¿qué se encuentra en calidad de pseudociencia? Va una pista. Estela tiene cara como de Sagitario. Ah, la astrología. Que tiene algunas técnicas, que tiene algunas mediciones, que tiene algunas pautas para poder generar hipótesis, conclusiones, modelos, porque a lo mejor un Sagitario en ascendente al Marte no es tan chido como un Sagitario en ascendente a la Luna, pero les falta situaciones falseables, comprobables. Hoy sabemos que si cortamos determinada área de Broca, vamos a perder la capacidad de oler o de percibir o de recordar o de entender cierta estructura cognitiva del pensamiento, porque tenemos la capacidad de correlacionar esas actividades con otras, pero en ese tiempo, pues no. ¡Jan! Bueno, me estoy metiendo en un tema que no manejo para nada, pero tengo entendido que con la astrología, más bien el problema es la desinformación. O sea, como, Eso lo dicen todos los Tauros. sí, pero soy acuario. Ah, mira, nunca lo hubiera pensado. No, No, pero es muy buen tema de conversación para abrir plática con alguien. Pero no significa que sea muy clara. sí, no, para nada. Pero comentaba la desinformación que todos tenemos. Sí, o sea, justamente como toda esta parte de los horóscopos y eso que son como más generales. Tengo entendido que eso es como el, gran parte del problema. O sea, obviamente no es algo tan acertado, entonces no sé qué tanto pueda o no ser una ciencia, pero tiene cosas como muy de ciencia porque es muy matemático. Pero insisto, no conozco del tema, entonces la verdad es que hasta llega a mi Pues así aporte. empezamos nosotros como psicólogos, ¿eh? O sea, realmente empezamos haciendo suposiciones de algo que quizá ni siquiera era tan claro. Cuando veamos el proceso de memoria, ¿cómo creen que empezamos a estudiar la memoria? Repitiéndonos números y palabras y viendo cuánto tiempo podíamos conservarlos. O sea, así de simple, así de llano, así de inocente, ¿no? Pero tenemos que empezar. ¿Quiénes son los precursores de los dentistas? Los peluqueros, en la barbería, cuando te dolía una muela o tenías un problema dental, el peluquero es el que se encargaba de sacar los dientes. Entonces vamos poco evolucionando, perdón, digi evolucionando para poder generar conceptos dentro de esta estructura que se llama ciencia a partir del método científico. Y Descartes fue como uno de los primeros avances que nos permitió hipotetizar lo que era adecuado y correcto y lo que no. ¿Sale? Tenemos también otros grabados en donde podemos localizar el corazón y vemos cómo el corazón se encuentra interrelacionado.
y vamos generando pues estas hipótesis dualistas entre el localizacionismo y el holismo, ¿sale? Vamos a darle mucha atención a estas dos posturas filosóficas para entender dónde se encuentra el concepto de mente, dónde se encuentra el concepto de conciencia. Los localizacionistas, ¿qué van a expresarnos? ¿Me puede apoyar? Ya tenemos 29 cachorros, muy bien. ¿Me puede apoyar Rocío Areli en la lectura? Sí, profe. Locacionismo. Las funciones mentales se localizan en áreas específicas de la corteza cerebral. ¿Qué nos está diciendo esto, Ros? Después de escuchar el discurso, después de tener como la primera plática de lo que más o menos habíamos platicado, ¿qué significa que el localizacionismo esté en áreas específicas de la corteza? Maricristi, salve a Rocío. Es como cuando nos dicen, el hemisferio derecho es el que se encarga de todo lo creativo, ¿no? Y nada más en esa parte. Pero bueno, yo leí que, justo está ahí, ¿no? que pues sí, no están localizadas. No, es como un conjunto, una depende de la otra. Uh-huh. Y precisamente esas características es las que nos van a generar hipótesis para decir, ¿sabes qué? Todo este cerebro, todo este lugar es el que se va a encargar de ciertas cosas, ¿no? Pero si es el que se va a encargar, significa que otro lugar no se va a encargar de lo mismo. Y eso tiene cierto sentido, pensando que las funciones van a ser exclusivas de una característica. Les explico. ¿Qué parte del cuerpo sirve para enganchar objetos? ¿Pao? ¿Podrían ser las manos? Uh-huh. Las manos por excelencia son nuestros instrumentos que nos sirven para enganchar objetos. ¿Qué otra cosa, Max Espinosa Mendoza, Max, verdad? Nos sirve para enganchar objetos. Para enganchar objetos. ¿Cómo, profe? Mariana hace la sugerencia, muy bien. El brazo, la boca, los pies, aunque por excelencia, pues la mano. Evelyn, ¿qué hace con el cuello? América. Aunque por excelencia, pues son la mano lo que nos va a ayudar a hacer esta acción. A ver, ¿qué parte de la mano? La palma y los dedos. La palma. No. Hay una estructura más específica Pulgares. que es la que nos generó la capacidad de trabajo, la que muchas veces profesionalizó el cerebro. Ya nos lo dijo Max, pero a lo mejor nadie lo escuchó. ¡Pao! Entonces creo que sí lo dijo Max. Son los pulgares, ¿no? El pulgar, opositor. ¿Por qué? Porque los chimpancés tienen el pulgar, pero no tienen este movimiento. Nosotros sí podemos hacer este movimiento. Intenten quitarse el pulgar y vean cómo sería complicado el gancho. Sin embargo, si utilizamos este pulgar que se encuentra en oposición a los demás dedos, ¿ya vieron la precisión con la que se pueden agarrar ciertos objetos? Y muchos dicen que es precisamente el uso de la mano en las características finas los que nos permitió desarrollar el cerebro a tal punto en el que tenemos hoy iPhones. Pero bueno, sí,
¿Se entiende entonces lo que es el localizacionismo? Yo voy a, como estudioso, pensar que las funciones se encuentran en un área específica de la corteza. Y esta área específica de la corteza es la que tenemos que excluir para poder, o podríamos estudiar para poder ir sabiendo cómo se encuentra la estructura mental que queremos lograr. En contraparte, se encuentran los holistas. Y vamos de abajo para arriba. Mariana, ¿puede hablar? Creo que no. Samani, échenos la mano con la lectura. Dice, las funciones mentales no están localizadas en áreas concretas de la corteza cerebral, sino que dependen del funcionamiento global del cerebro. Ay, perdón. Ok, ¿cómo vamos a entender entonces el holismo? ¿Qué le sugiere este recuadro, Samani? Pues que no solamente están como conectadas y pueden tal vez depender o sea, individualmente, tienen que estar como en, como en la localizacionismo, en el localizacionismo. O sea, pueden estar separadas y no tener problema. ¿Cómo algo puede estar separado y necesitar estar separado para hacer algo? Bueno, puede ser algo estando junto o separado, pero te les puede funcionar igual. Tal vez me refiero a eso. Ok, vamos a pensar en lo siguiente. Jan, ¿Qué iba a decir? Bueno, que lo holístico es justamente como como estudio de un todo para entender un fenómeno, creo. No estoy muy seguro si lo explica bien, pero como esta idea de las cosas que están interconectadas y que como que se van complementando. Entonces, en el estudio de las funciones mentales es como lo que usted decía al principio de que una sola, o sea, que se relaciona como una hormona o un neurotransmisor o algo con la felicidad, por ejemplo. Pero resulta que hay más cosas interconectadas en eso. exactamente. En ese caso, pensemos en el ejemplo, no nada más voy a tener rasgos dopaminérgicos para expresar mi agrado por algo, sino va a existir por ahí una modulación de adrenalina, de oxitocina, de noradrenalina, que nos va a permitir tener esas características básicas de percepción con la modulación de mi cariño filial por mi mamá, o mi cariño sexual por mi pareja, o mi cariño eh, platónico por mi amigo, etcétera, etcétera. Pensemos en un ejemplo un poquito más burdo. Es posible que recuerde el último abrazo de mi mamá, tibio y tenue como el rocío de los rayos solares por la mañana. O que interprete el último beso de mi expareja tan frío como la madrugada de una noche de invierno. Supongo que sí, pero no sé, o sea, pues por algo existe la poesía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que ha de haber como alguna relación con eso, pero más bien es como la interpretación que tú le das. O sea, no sé si lo puedas recordar como, o sea, más bien no sé si sea como tal un recuerdo o simplemente sea como, no sé, algo diferente. Dentro de estas metáforas estoy intentando acercarme a la sensación que yo percibo en función de una experiencia que se puede compartir. Samani.
yo decía que sí puedes recordarlo porque lo asocias con eso. O sea, cada vez que veas el sol, el rayo, que lo sientas, vas a decir que eso se siente como el abrazo de tu mamá. O sea, es más fácil de recordarlo si lo asocias con algo más. No necesariamente de recordarlo, pero sí de explicarlo, sí de poder hacer que esta sensación experiencial sea compartida por otra persona que haya vivido técnicamente determinada experiencia perceptual. Pero si tú no has vivido una experiencia perceptual con las mismas características, no puedes enganchar con esa situación. El holismo dentro de las funciones mentales están más o menos asociadas a esa idea. Yo necesito tener una experiencia multivariada para generar una respuesta. Y si no tengo elementos de esas experiencias multivariadas, no puedo generar esa respuesta. O la respuesta que generaría cambia en función de cómo se va generando. Esta pauta es importante porque nos va a ayudar a entender cómo es el análisis neuropsicológico cualitativo posterior a la parte teórica de la materia. O sea, las funciones mentales existen, pero se necesitan en su conjugación para poder generar el elemento funcional de la actividad, funcional de la conducta. No es ir de A, B, C, D hasta llegar a la actividad, a la acción. Es ir de la A a la quizá la F, en donde pasemos quizá por la T para llegar a la Z. Pero ¿qué creen? Aunque podríamos ir de la A más la B más la X para llegar a Z. ¿Me explicó? En el localizacionismo es, Mauricio, inicia una conducta en A, B, C, D, E y llega a F. Punto. Pero en el holismo es, Mauricio, podemos ir en B, empezar en B, terminar en E y llegar a F. ¿Qué pasa cuando perdemos E? Podríamos ocupar D y utilizamos lo mismo para llegar al aspecto funcional. Pensemos en alguna actividad física. En el holismo nosotros utilizamos movimientos complejos para poder iniciar una actividad, para poder iniciar una conducta. Recuerden sus clases de baile. 1, 2, 3, derecha. 1, 2, 3, izquierda. 1, 2, 3, derecha. ¿Cierto o falso? Y no es hasta que la práctica permite que las cosas se acomoden, que nuestras caderas se muevan, que nuestros pies tengan un paso, que nuestros hombros puedan moverse en determinada inclinación angular, en donde es 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Me explicó? ¿Y qué pasa si de repente me cortan mi patita? Pues sería 1, 1, 1, 1. No se vaya, Maximiliano. Pero es una situación rara. No se supone que estamos cableados, no se supone que nuestras estructuras dendríticas, que nuestros axones, que nuestras neuronas están conectadas y una vez que se conectan es difícil que las podamos separar. No necesariamente, lo revisamos ayer cuando comentan los conceptos de plasticidad, pero repito, no había mucha intención de entender ese proceso de plasticidad en ese momento. Y bueno, vamos a ver cuáles son los aspectos positivos y negativos de entender a dónde está la mente, dónde está el responsable de que seamos humanos en los aspectos localizacionistas y holistas, ¿sale? Vamos primero a ver los aspectos positivos de entender el cerebro como localizacionista. 1. Identifica determinadas áreas cerebrales que están implicadas en el funcionamiento de procesos psicológicos superiores. O sea, sí, cada una de las áreas tienen una responsabilidad para generar el pensamiento, la memoria, la atención, la conducta. Ya lo dijimos hace rato, el cerebro, el hemisferio derecho nos sirve para interpretar lo artístico, el hemisferio izquierdo nos sirve para interpretar lo
frío y tajante, ¿no? Es un poco más complejo, pero sigamos con la idea. ¿Quién me ayuda con el segundo punto de los aspectos positivos de entender al cerebro como localizacionista? ¡Vania! Dice, se aleja de las aproximaciones dualistas al considerar que no existe ninguna actividad mental al margen del cerebro. ¿Qué significa eso? Que el responsable directo de que nosotros pensemos como pensemos es nuestro encéfalo, es nuestra corteza, es la parte que nosotros vamos a querer ahí bien bonita, ¿sale? Y eso le quita mucha responsabilidad porque dice, Descartes tenía un error, el que siente no es el corazón, es el cerebro. Eh, América, ¿me apoya con la tercera parte? Sí, profe. Desarrolla el concepto de asimetría cerebral, constatando la localización del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Y eso, ¿por qué se propone? Antes había personas que una vez que se fracturaban el cráneo, que existía un golpe, que existía un balazo, que existía un accidente y empezaban en esta parte del hemisferio izquierdo, perdían el habla. De hecho, es de las funciones psicológicas más sensibles que se pueden perder en función de los daños en el hemisferio izquierdo. Hay una arteria cerebral media que regularmente cuando revienta, por morfología, suele contaminar más ciertas cisternas que existen en el cerebro y se van más al lado izquierdo. Es como por física, solemos tener ese problema. Y lo primeritito que pasa después de una embolia o después de un accidente cerebrovascular es que perdamos el habla. América. Tengo una pregunta, profe. Y un aplauso, prendió su cámara, muy bien. Que más estudiantes le sigan a usted. Siento que prendiendo la cámara como que pongo más atención o como que ya me centro. Por ejemplo, en la parte del lenguaje así sería, pero en la parte, por ejemplo, de la escritura, en el escribir, por ejemplo, hay dos partes en el hemisferio izquierdo y en el derecho que, o sea, como que tienen lo mismo, y es el habla y la escritura, ¿no? No me recuerdo. Ajá, entonces, si una persona llegara a tener un accidente y así, y se le borrara como que tipo la mitad del cerebro, porque, bueno, en unos videos he visto así que como que pierden esa capacidad de la mitad del cerebro, podría aún así escribir, porque por ejemplo, yo escribo con las dos manos. Entonces, si yo llegara a tener un accidente, aún así podría, bueno, sí me costaría tal vez el hablar, pero también el escribir, se perdería o ya como que se quedaría lo aprendido. Conforme vayas avanzando en la carrera América, vas a encontrar que existirá cierta especialización del concepto. El lenguaje, estamos hablando de una situación muy compleja. Entre ellos, escritura y lectura no son lo mismo, pero si se desarrollan al mismo tiempo, se permite que se pueda integrar un nuevo módulo del lenguaje en el procesamiento de la información. Cuando veamos un concepto que se llama afasias, vamos a encontrar que ocasionalmente las personas pueden escribir, pero no pueden expresar verbalmente lo que quieren decir, o al revés. Yo puedo expresar verbalmente lo que quiero comentar, pero en mi escritura no voy a poder ser capaz de poner en orden sintáctico, o sea, sujeto, verbo, complemento, lo que yo quiero expresar. La escritura no depende del funcionamiento del hemisferio derecho o izquierdo. Lo que tú eres, que eres ambidiestra, nos está relacionando la lateralidad de tu preferencia en fuerza, en calidad, en finura, cómo puedes realizar trazos gráficos, que se llaman en el estudio del lenguaje grafías.
Igual lo veremos cuando veamos esos temas más precisos, pero que tú tengas la habilidad para poder manejar uno y otro otra lateralidad es más porque manejas un aspecto de tu corteza premotora como con más especialización, que seguramente lo desarrollaste en su momento cuando eras niña. Probablemente eras zurda y tu familia te enseñó a ser diestra y pudiste manejar ambos. Es como quien desde pequeño se dedica a correr karts o que desde pequeño se dedica a bailar ballet. Muy probablemente desarrollaste esta habilidad. Que quisieras hacer un estudio de tu lateralidad, eventualmente lo vamos a hacer, porque la lateralidad no necesariamente significa con qué mano es mi predominante. También está cuál de mis ojos es el que mejor enfoco para poder percibir, cuál es la fuerza que yo tengo, cuál es la manera en la que yo uso mis extremidades para mantener mi equilibrio. ¿Me explico? Pero te es todo un estudio. Sería divertido verlo en las clases, porque regularmente empujo compañeros en el salón para explicar todos estos conceptos. Pero sí, el hemisferio izquierdo y derecho es una forma pop para explicar características análogas y características digitales del procesamiento de la información, que lo veremos en las próximas clases. Pero sí, el lenguaje en ese sentido no es lo mismo el lenguaje que nosotros tenemos interiorizado al lenguaje que podemos expresar por el habla, al lenguaje que podemos escribir o al lenguaje que podemos interpretar con señas. ¿Me explico? Y todos esos son los mismos lenguajes, porque no es lo mismo, y disculpen mi francés, bueno, no es francés, pero no es lo mismo a... Y si no le entendieron, significa que son personas muy educadas. Pero esas señas representan diferentes significados en un idioma y en otro. Y eso ¿Y qué significa? Que por ahí les explique. Hay una compañera que sí entiende el italiano. Mariana entiende el italiano. ¿Me explico? Entonces, esos significantes varían de lugar en lugar, de área geográfica, del lenguaje. Y todo sigue siendo lenguaje, que va a ser procesado sobre todo por área de Wernicke y área de Broca. Una de esas áreas va a lograr captar el significado de los mensajes, el significado de los símbolos, y otra área va a estar encargada de poder expresar de manera verbal o de manera motora cada una de las expresiones del lenguaje. ¿Cuál es cuál? Lo veremos en su momento. Pero nótese que nosotros, aunque pensamos que el lenguaje oral es un lenguaje de habla, es un lenguaje motor. Porque para poder expresar sonidos con la boca, necesitamos tener muy claro punto y modo de articulación de la lengua, de los dientes, de la boca, para que pueda producir o ruidos o melodías. Y esa expresión la maneja un área específica del cerebro. O sea, esa capacidad de mover las cosas así de fino. Noten, cuando nosotros hablamos, hacemos movimientos muy finos con la boca, con la lengua, con los dientes, con el paladar. Y sacamos aire. Es como si fuera un silbato. El lenguaje es precioso, pero eventualmente iremos observando el lenguaje. Muchas gracias por su participación, América. Ahora vamos a ir con los aspectos positivos veamos los aspectos negativos de la localización, ¿va? Para que no tengamos mucha mezcla. ¿Qué me ayuda? ¿No es cierto? Voy a asignar... Luigi, échenos la manita con los aspectos negativos del localizacionismo, de entender las funciones psicológicas como localizadas ahí. Ok. No, reduccionismo topográfico. Sitúa importantes funciones cerebrales superiores en pequeñas áreas locales de la corteza. Muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que ya yo les dije? Dense un zape y van a ver cómo todo sale como lucecitas.
Pues ya existen estudios, hay un doctor que se encargó de poder mapear todo el cerebro, se llama Brodmann. Lo que hizo en ese momento el tipo fue genial. Abrió muchísimos cerebros y fue estimulando área por área y fue observando con el microscopio dónde estaban determinadas células. Había áreas que estaban más cargadas de células bipolares, había áreas que estaban más cargadas con células de Golgi, con estructuras de Golgi, había áreas que tenían más características axonales, y fue haciendo como un pintado cada centímetro a centímetro, momento a momento. Ya se fue Daniela, ¿por qué se va Daniela? No se vaya Daniela. Las áreas de Brodmann, ¿no? Exactamente, las áreas de Brodmann. Y hizo una estructura, un mapa citoarquitectónico de todo nuestro cerebro. En promedio, en estándar, porque aún así hay variaciones, ¿no? ¿Qué significa eso? Brodmann lo que hizo fue agarrar una casa gigantesca y quitarle todo el recubrimiento a las paredes, determinando en qué áreas se habían utilizado ladrillos, en qué áreas se había utilizado tabiques, en qué áreas se había utilizado concreto y en qué áreas se había utilizado cemento. ¿Me explicó? Y cada una de esas áreas después la relacionó con una función específica. Eso es un localizacionismo extremo. Gracias a esas áreas hoy podemos operar. Hoy se pueden hacer intervenciones neurológicas muy precisas y quitar tumores y salvar muchas vidas. ¿Pero qué creen? Localizar a tal precisión estos aspectos es negativo, porque estamos atribuyendo que precisamente el área 32 de Brodmann va a ser la responsable de X, Y, Z situación, y no es tan así. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, a las próximas clases vamos a buscar un concepto entre las características lógicas del localizacionismo y los aspectos positivos del holismo, ¿sale? Muchas gracias por su participación, Huicho. Pao Rodríguez Mendieta, ¿me apoya con la última aspecto negativo del localizacionismo en su lectura? Voy, profe. En donde dice refuerza la concepción, ¿verdad? Refuerza la concepción que la actividad mental superior que se realiza por las prioridades intrinsecas del tejido neural, que son de naturaleza innata. ¿Qué significa eso? Que irnos con la idea del localizacionismo es creernos que si yo ya me fregué algo del cerebro, ya valió. O sea, que si que esta área es la que se encuentra mal, pues no hay forma de regenerarlos. Las células las células nerviosas, los axones, las neuronas se regeneran en el cerebro. Hasta hace 15 años se sabía que no. Hoy con algunos tratamientos se ha podido promover la regeneración neuronal, pero no es todavía una ciencia que podamos irla a comprar a la farmacia o que podamos utilizarla en el consultorio del neurólogo. ¿Me explico? Perder neuronas es algo muy complejo porque esas células no se regeneran en el cerebro. Realmente no las utilizamos al punto en el que tendríamos que usarlas de manera funcional para lograr algo. Pero si nos perdemos esas células, ¿qué creen? Algo ocurre y no tenemos como el control, ¿sale? Por ejemplo, imaginemos el área responsable de tener memoria de trabajo es un área que se llama estructura hipocampal. Mientras más enervada, mientras más fuerte, mientras más gordita se encuentra esa parte, mejor capacidad para poder manejar elementos de información en este momento voy a poder tener. ¿Qué significa eso? Que probablemente yo pueda recordar una serie de números más larga o pueda tener como muy clara la estructura que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Bueno, pero si yo llego a perder estructuras en esta área hipocampal, significa que probablemente pierda fuerza o pierda forma de manejar esta información. Y muchas veces cuando se pierde, ¿qué creen? Le decimos al teléfono, dame un recordatorio que tengo que hacer, ayúdame a organizar una lista, ayúdame a recordar esta situación en tal momento del día.
Esos son apoyos externos que se cumplen y que me permiten a mí realizar un proceso psicológico, que puede ser estudiar, que puede ser realizar tareas, que puede ser etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Si bien las áreas de Brodmann nos dicen dónde se encuentra, que creen, las áreas de Brodmann no son exclusivas para poder realizar una función psicológica. Es un tema un poquito complicado que iremos hilando a lo largo de las próximas clases. Y ahora vamos con el holismo. Y no, chicos que se ingresaron, el holismo no es decir holi muchas veces. El holismo va a ser una perspectiva general de cómo entendemos el proceso psicológico desde muchas áreas de funcionamiento total del cerebro. ¿Sale? Y vamos primero a observar cómo interpretar el holismo en los aspectos positivos. Uno, comprende el funcionamiento cerebral como una totalidad. ¿Escucharon ese término en la película? ¿Alguien ya vio la película de Lucy? Abre y dice, bueno, Sí. ¿qué pasaría si una persona puede manejar el 100% de su cerebro? Y diría, oh, seremos superhumanos. Pues, ¿qué creen? Todos somos superhumanos, porque si nosotros nos quitamos una parte del cerebro, andaríamos todos así. Bueno, no así, pues, pero andaríamos, no sé, no podemos ir por la vida usando nada más el 10% del cerebro. Quizá usamos menos atención de la que deberíamos, o quizá estamos muy acostumbrados a no tener pensamientos originales, porque muchas de las estructuras de nuestro pensamiento ya son situaciones aprendidas, pero no es que tengamos apagado el cerebro. ¡Vania! Yo había escuchado acerca de esa película justamente, que se equivocaba en esa parte porque decía que no utilizamos el 10%, pero en realidad utilizamos todo el cerebro, pero pues en diferentes ocasiones y en diferentes contextos y en diferentes, no sé, situaciones, pues en general, ¿no? Y que ese es el gran error de esa película. Sí, ¿cómo creen que duermen los delfines? ¿Cómo? ¿Cómo creen que duermen los delfines? ¿Acostados? Pues no sé si se puede uno acostar en el agua, pero... Se hacen huevito. ¿Cómo, Mariana? Que se hacen huevito. Se podrá, no lo había pensado así. Bueno, los delfines son mamíferos, significa que necesitan aire en sus pulmones para respirar. Entonces, técnicamente se ralentizan las funciones metabólicas de un hemisferio para dormir y cuando necesitan cambiar, hacen el switcheo y ralentizan las funciones del otro hemisferio para descansar. Si nosotros no tuviéramos sueño, sería muy difícil que pudiéramos mantener conciencia. ¿Por qué? Porque el cerebro está trabajando constantemente, pero necesita descansar de ciertas estimulaciones para poder renovar sus actividades de manera total. Por eso el sueño es importante, porque el sueño nos permite hacer que las estructuras de aprendizaje que se llevaron durante el día pasen por el hipocampo y podamos tener un aprendizaje a mediano plazo. Lo veremos cuando revisemos memoria. Sin embargo, nosotros nos podemos técnicamente apagar, o sea, nuestras funciones mentales se ralentizan, nuestro metabolismo. Los delfines no, porque están en el agua, entonces necesitan moverse y los elementos de mecánica de los músculos de ellos necesitan cambiar de un momento a otro, pero relajar en cuanto a las acciones. Lo demás, por eso es de que les comentaba, o sea, el cerebro funciona total, completo. Cuando vemos un SPEC, vemos que en el momento en el que nosotros pedimos que nuestro paciente recuerde algo o piense algo o piense cómo mueve algo, empiezan a pequeños momentos a iluminarse, pero son realmente muy rápidos. Entonces sí, no usamos todo el cerebro todo el tiempo, porque les comentaba ayer, el cerebro es un órgano muy demandante, se come una tercera parte de lo que nosotros consumimos, nos metemos a la boca, entonces pues es muy costoso traer un cerebro. Sin embargo, pues vamos observando que de manera eficiente se van activando las sinapsis en determinadas áreas. ¿Por qué creen que los niños cuando van a la primaria y no desayunan andamos todos así cabizbajos? Porque necesitamos inyectar glucosa dentro de nuestro torrente sanguíneo para que la glucosa sea consumida por el cerebro, ya que estamos aprendiendo. En la universidad ya no aprendemos mucho, pero aunque siempre andamos con nuestro cafecito, ¿no? ¿Por qué será? Bueno,
Siguiente intervención. Mijael, no lo he escuchado en todo el día. Y Ok, después, aquí estoy. aguántame. Aprovecho a Mariana ahorita que tiene red. ¿Era el 2 o el 1? El 2, de holismo. Introduce el concepto de funciones cerebrales superiores como complejos sistemas que implican amplias zonas de la corteza cerebral. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a distribuir en las áreas. A veces pensamos, ¿sabes qué? Mira, el amor entra por los ojos, entonces me va a llevar a todos los nervios y va a hacer una conexión directa con la parte de atrás. Entonces esa parte de atrás me lo va a conectar por abajo y nos va a dar una respuesta muscular. No necesariamente, si bien la estimulación de fotones va a estar en nuestras pupilas, que va a hacer la estimulación a nuestros bastones para poder hacer ciertas estimulaciones eléctricas que llegarán a las áreas occipitales. Si estas áreas occipitales se ven excitadas por estos estímulos, el patrón de los estímulos debe de corresponder a que mi amorcito es morenón, no es güero. Que mi amorcito tiene el cabello largo, no tiene el cabello corto. Que mi amorcito mide 1,70, no mide 1,95. ¿Me explico? Entonces, si bien puede estar muy galanazo el canijo que estoy viendo, no corresponde a mi amorcito, por eso no voy a estimular toda el área del cerebro. Aunque qué bueno que vi, porque es un taco de ojo. ¿Me explicó? Y eso no se genera necesariamente en el área occipital, sino se genera en todos los lugares. Porque a lo mejor mi frontal me dice, pues es que yo soy fan de los güeros y no necesariamente de los morenos, aunque ande con un moreno. Pero soy fan de los güeros. Siguiente, gracias Mariana. ¿Me puedo apoyar entonces, Mijail? Aquí está. Siguiente. ¿La establece? Sí. Establece la idea de la organización funcional diferenciada a través de los distintos niveles del sistema nervioso central. En algunas clases vamos a ver cómo se organiza nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene diferentes momentos en su haber. Tenemos una estructura filogenética que responde a que los primeros animales de la vida en la Tierra venían de el agua. Y de ahí fuimos súper especializándonos a lo largo de millones de años para llegar a los hermosos mamíferos que somos. Bueno, a lo mejor yo no tan hermoso, ¿verdad? Pero de los hermosos humanos que somos, para poder tener todas estas estructuras. Y cada vez que nosotros íbamos especializándonos, ese cerebro reptiliano se iba haciendo más y más y más y más y más y más gordito hasta llegar a un momento sublime, ¿no? En los próximos años vamos a generar cerebros tan eficientes como los del jefe maestro en las campañas de Halo, en donde van a ser superhumanos que van a poder procesar mucha información y tener mucha fuerza, ¿no? ¿Sabían que los dinosaurios no solamente tenían un encéfalo, sino tenían varios? Por su tamaño masivo necesitaban más capacidades de procesamiento de la información en movimiento. Entonces tenían varios núcleos de procesamiento que pueden ser similares a un cerebro. Porque como la célula es la célula y el dinosaurio era gigantesco, necesitaban mucho tiempo para reaccionar a esos movimientos. Si nosotros midiéramos unos 3 metros, probablemente tendríamos otro núcleo de información para manejar todas estas precisiones, o no nos moveríamos tan rápido como nos movemos, porque la estimulación eléctrica tiene una medición física. ¿A cuánto corre la electricidad? ¿Cuál es su velocidad? Y de eso imagínense, núcleo por núcleo, momento por momento. Vieron en sus bases biológicas de la conducta. Hay células tan largas que llegan incluso a medir casi 20 centímetros en nuestro cuerpo. ¿Saben? A dimensión de escala, ¿qué representan 20 centímetros para una neurona? Es de aquí a Canadá para nosotros. Entonces, de aquí a Canadá, llegar en... ¿Qué tiempo de respuesta es la eléctrica?
casi nos moveríamos como Flash un día de picnic. Cuando vemos las dimensiones, el cerebro es súper genial, muchachos. Pero bueno, todo el cuerpo humano. Entonces, en ese sentido, sí, nos va a observar que la estructura de organización que tenemos en nuestro cerebro va a responder por algunos momentos. Hay estructuras en nuestro cerebro que hacen cosas automáticas. La respiración, el manejo del corazón, los reflejos. ¿Por qué? Porque son cosas que nuestro cerebro tiene tan automatizado y garantizan la vida que, para muestra, muerdan el dedo a alguien y tienen la capacidad de poder cortárselo. Los dientes tienen tanto filo y el maxilar tiene la determinada fuerza de romper un hueso. Y si no, chequen cómo comen alitas de pollo. Sin embargo, muerdan su propio dedo e intenten cortárselo. Casi no se va a poder. Digo casi a menos que estén en el estado, porque en el estado sí quitamos esas barreras. Pero quitarnos un dedo, nuestro sistema nervioso tiene protecciones que nos impiden que nos hagamos daño a nosotros mismos. A menos que tengamos un trastorno de personalidad, un trastorno de emocional y tengamos intentos suicidas. Pero eso ya son otras cosas que iremos viendo poco a poco. Y por último, Miguel, acabe con el tema. Hágame el favor. Incluye la existencia de áreas asociativas en la corteza cerebral. Muy bien. Permítanme un segundo. Un segundito. Estoy poniendo algo para la clase, aguántenme tantito. ¿Alguien ha visto esta imagen? Sí, Sí. Sí, viejitos y luego son muchas cosas. ¿Mm? Son viejitos y luego son muchas cosas. Ajá. Pero, ¿qué es o qué? ¿O cómo? ¿Cómo? Ujú. Esa Pues imagen. ¿Mm? ahí como busca usted es una ilusión óptica. Qué feo que se vaya mis búsquedas de Google. Ni mis papás me ven el historial. Pero está bien, está bien. No, la corteza asociativa va a tener mucho que ver con la interpretación de este tipo de información. En la figura son dos viejitos, pero en el fondo podemos encontrar muchas características visuales que nos van a generar que son dos personas jóvenes, o que son dos personas echando chelas, o que es una viñeta de un lugar visto a través de una ventana. Pero que tengamos la capacidad para discriminar una figura y después ignorarla para encontrar otras figuras detrás de ella, lo logramos porque tenemos unas capacidades asociativas, en donde sí, esto puede significar eso, pero también significa otra cosa. Si vemos el fenómeno seco como tendríamos que verlo, es la pintura de dos personas que están cantando con una guitarra. Pero cuando vemos más allá o vemos más acá, encontramos más sentidos por las capacidades asociativas que tenemos en el cerebro. Y eso no lo podríamos hacer si tuviéramos todos los cables conectados. Es porque tenemos muchos cables que interpretamos todo en su complejidad. Maricristi. yo tengo una pintura, que se hizo como con puras letritas de máquina de escribir. Y aparte, es como esa. Bueno, es el Don Quijote. Y son. ¿Quiere que se le enseñe? ¿O no? Sí. Voy. Ahí voy. Mire, 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 mire. Es así. Y si lo voy a hacer, y si lo acerco, son de que bailarines. Ah, qué elegancia.
Y si lo acerco más, así muchísimo, son letritas, son letras de máquina de escribir. ¿Qué elegancia X3? ¿Mandé? Es que lo primero era elegante, pero esto es más elegante. Está loco, ¿no? Ahí están los ojitos. Pero sí me doy sí me doy a entender. Esa corteza asociativa es la responsable de que nosotros podamos tener este tipo de fenómenos. Muchas gracias, Maricristi, por enseñarnos su arte. Sí. ¿Quién me apoya a revisar los aspectos negativos de entender al cerebro como un todo? Vania. Ok, nos quedamos después de establecer, ¿verdad? La de intuye la existencia de áreas. No. No, refuerza la hipótesis. Ok. Pues bueno, en general, es que está extraño, o sea. Sí. Primero léalo y ahorita lo comentamos. ¿O es la lectura la que está rara? No, es que se confundió porque le dijo refuerce, o sea, que diera como una conclusión. No. Estamos ahorita ya revisando los aspectos negativos del aspecto holístico de entender al cerebro como un todo. ¿Qué es lo negativo de entender al cerebro como un todo? Ya, entonces sí estaba bien. Es que lleva a leer lo de refuerza las hipótesis, pero luego entendí que tenía que dar una conclusión. Ok. Refuerza las hipótesis dualista o espiritualista como base de las funciones cognitivas del sistema nervioso, alejándose de su comprensión desde bases específicas y concretas en el cerebro. Entonces, si bien tenemos los aspectos de que todo está organizado en nuestro cerebro, pero se necesita de todo el cerebro, pues claro que se necesita del corazón. O claro que necesitamos de los demás órganos para poder interpretar la mecánica específica de las cosas. ¿Me explicó? Si nosotros le damos pauta a que el uso de todo el cerebro para lograr el procesamiento de la información, significa que no necesariamente, no exclusivamente todo el cerebro, sino también nuestro corazón, o nuestros sentimientos, o nuestras vísceras, o nuestro estómago. ¿Me explico? Aunque actualmente hay evidencia científica de que como tengamos el estómago, vamos a tener nuestras ideas. Pero ya es el tema de otra historia. Mariana, apóyeme con el último, por favorcito. Sí, dice, fortalece la tendencia errónea a considerar que las distintas áreas corticales tienen un trabajo indiferenciado desde el punto de vista funcional. ¿Qué significa eso? Pues Nos sugiere que, ahorita estamos diciendo, ¿recuerdan el ejemplo de los A, B, C, D? Para los localizacionistas es A, B, C, D y E. Y si no es en ese orden, no pasa la actividad, no pasa el pensamiento, no ocurre la conducta, sale. Para los holistas es A, pero pasa a C, pero llega a D. Entonces, esa idea es errónea, porque si necesitamos forzosamente para algunos procesos que esté B y que esté E. Pero como para los holistas todo es todo, sería una situación equivocada pensar que no podemos prescindir de B ni podemos prescindir de E. Y habrá ocasiones, si se dedican a la rehabilitación de niños, si se dedican a los trastornos neuromotores, si se dedican a las necesidades especiales con los niños en desarrollo, se darán cuenta que hay veces que hay que trabajar con la familia de que el niño no va a poder caminar, no va a poder tener una vida regular, no va a poder jugar y convivir como los otros niños.
porque hay estructuras que sí o sí se tienen que desarrollar. ¿Me explicó? Entonces ese es un error dentro del planteamiento filosófico de lo holístico. Alguien llegó al punto en donde se observó estas imágenes. Sí. O sea, que si las vimos a la lectura. Si lo pudieron ir viendo en la lectura, exactamente. Ah, sí. Profe, regrésele tantito a la diapositiva anterior, por favor. Claro que sí, Mariana. Déjenme localizar. Como les comentaba, no teníamos antes grandes Ya, gracias. resonadores, ni nada, grandes tomógrafos, tampoco habíamos inventado los electroencefalogramas, entonces la única forma en la que podíamos observar las características del pensamiento y del cerebro eran a partir de las mediciones. ¿Han visto los niños cuando están peloncitos y recién nacidos? Hay unos que parecen aliens, que tienen la cabeza súper alargada. Yo tengo la cabeza como de foco, así como medio gordita de arriba. Y tengo una cabezota. En la secundaria me decían Piolín. Pero bueno, después de mi trauma de la infancia. Wendy, ¿cómo está? Buenos días. Qué bueno que llegó a la clase. Ay, profe, perdón. No se preocupe. Tuve que ir a hacerme unos estudios y ¿Mandé? apenas llegué. Tuve que hacerme unos estudios y apenas llegué. ¿Se encuentra bien, Wendy? Pues más o menos, profe. Ahí voy. ¿Le agarró el bicho? No, es de los riñones. No, hay que tener cuidado. Sí, No le la vaya a verdad. pasar como Selena Gómez, que tuvo que asaltar un riñón a su mejor amiga. Así Y me va a pasar, profe. Ya se los voy a pedir a usted. bueno, ok. Ya están un poquito usados, pero... Un poco gastados, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Que usted después no deje a su novio y mande me mande a mí a las cocas. ¿Cómo lo hizo Selena Gómez? Fue una desventaja, dejó así como de la nada y dejó a The Weeknd una vez, la cuidó y... Perdón, me cae mal Selena Gómez, entonces. Sí se ve. Ahora, Bueno, profe. entonces, para que podamos, regresando al tema, para que podamos generar precisamente estos mecánicas, repito, la psicología antes era era una pseudociencia, empezamos a estudiar estas partes del cerebro y las empezamos a estudiar a partir de rasgos de frenología. Hoy entendemos que los aspectos físicos que tenemos, el somatotipo, responde más a características biológicas, responde más a leyes de herencia, responde más a estructuras por razas. Pero en ese momento, pues lo único que teníamos a la mano era una cinta para medir y era precisamente, ¿qué? Pues la estructura de lo que podíamos observar de una forma no invasiva, ¿va? Y teníamos entonces pues grandes características que estaban presentes a lo largo de la estructura del cráneo. Y entre ellas podemos observar que había o que de manera, así como hoy entendemos que Sagitario ascendente es más noble que Piscis en cuarto menguante, en ese momento entendíamos que tener cierta protuberancia entre la ceja, pasando la oreja, llegando a la nuca, nos generaba ser mejores amantes o tener más amistades más duraderas o tener mayores ideas de la justicia o tener mayores capacidades de memoria. Y todo eso se le llamó ciencia frenológica. Esta idea de que nosotros tenemos ciertas áreas medibles por el cráneo ayudó mucho a una gran problemática de ese tiempo, de esos momentos. ¿Cómo se llamó esa problemática?
le dio mucho fundamento a lo que fueron las guerras de supremacía. ¿Por qué? Porque pues entendía que había personas que tenían ciertos atributos físicos y esos eran mejores humanos que otros, eran mejores personas que otras. ¿Qué creen? Pues era complicado, pero repito, así como el peluquero nos quitaba los dientes, antes pues el nefrólogo nos decía muchos aspectos de nuestra personalidad. Jan. Bueno, que eran otros tiempos. Sí. Pero sí, no, como que está feo, o no sé, no, como que no entiendo la lógica detrás de decir, o sea, detrás de ese estudio. Pero bueno, insisto, eran otros tiempos. Era otro México. Pues, pero bueno, repito, hay que estudiar nuestra historia para que no podamos, para que no la repitamos, ¿va? ¿Qué les parece si lo dejamos aquí? Para no hacer muy largo el video. Por favor, revisemos el resto de la presentación. Mariana, cuénteme. Oiga, profe, hablando del video, ¿dónde se pueden ver sus clases grabadas? Tienes razón, creo que aún no las subo, pero los estoy subiendo en estos momentos, ¿va? Sí. Necesito que podamos llevar el resto del capítulo, porque este señor es importante que lo podamos tener muy claro en nuestra cabeza, que fue el generador de la frenología. Y ahora aquí nos vamos un poquito más rápido para acabar la próxima clase con el tema. Tampoco nos va a durar mucho el tema, ¿sale? Y revisen, por favor, todas estas características para que podamos avanzar un poquito más rápido, ¿va? Ya está colgado el libro y les pongo ahorita el link directo a mi página de YouTube para que puedan ver las clases pasadas. América, diga. Tengo una pregunta, profe. Ahorita la única actividad entonces que tenemos con usted es acabar el capítulo 2. Acaben el O capítulo ya. 2 y tienen más o menos, tienen algunos días para hacer el cuadro conceptual de la neuropsicología en las ciencias. ¿Cuál cuadro? ¿Eh? ¿Cuál cuadro? Ven que Es que no habíamos... hay ninguno. En plataforma no hay actividad No hay como tal, nada. nada más está el libro. Ajá, déjenme revisar qué pasó con las actividades entonces para que lo tengamos, bueno, para que lo podamos empezar a realizar, ¿va? Va. Tienen un mes para hacer el cuadro, pero no quiero que luego tengamos como muchos trabajos. Por academias quedamos que... Por academias quedamos que nada más vamos a poner 4 actividades importantes para poder generar la calificación. Porque ven que les estaban cargando muchos programas, muchos trabajos, muchos todos. Entonces ahorita por CEPS, por salud mental, creo que le van a bajar le bajamos a las actividades como parte del departamento. Pero pues también no se retrasen, porque a lo mejor los primeros 2 parciales con nosotros va a estar muy ligero, pero pobres de ustedes cuando llegan al tercero, porque hay que hacer una entrevista neuropsicológica, y hay que aplicar una prueba, y hay que hacer como un resultado de todo eso, y eso sí es pesadito. Dígame, América. Para ese tipo de actividades ya iríamos tipo presencial o sería igual aquí por línea. Pues van a agarrar a su hermanito, o a su abuelita, o a su cuñado, o al chamaco que me cae gordo de la colonia, y le van a hacer la entrevista. Ah, ok. Y van a subir toda su, ¿cómo se llama? Toda su evidencia de que sí hicieron una entrevista y de que pueden, pues tienen como el resultado de lo que se generó. Vamos a revisar una pruebita, se llama Neuropsi, que es la prueba como estándar. Y sí vamos a llevarnos unas 3 o 4 clases en un taller para poder, generar ¿cómo se llama? Cómo se aplica, que es muy sencillita. Vamos a estudiar la atención, vamos a estudiar la memoria, vamos a estudiar algo que se llama funciones ejecutivas y lo van a poder observar en unas estructuras de calificación que son como muy sencillitas, por ejemplo acá. Y listo.
pero pues sí, como está en segundo semestre va a ser un poco complicado, todavía no llevan técnica de entrevista y me va a tocar preguntarles todo eso. Si no hubiera oportunidad, la verdad a mí me reportaron que es clase online y que se va a mantener como durante todo el tiempo. Pero si a lo mejor se les antoja ir en presencial, pues nos vemos en presencial, tampoco pasa nada. ¿Vale? Va. ¿Y si nos dejarían ir en presencial? No lo sé, repito, a mí me reportaron desde el principio, es online, pero pues ya vemos qué pasa. Ok, perfecto. Ay, espero sí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, prof. Súper, ya Cristi, hoy cuelgo el link, ¿sale? Para que lo podamos ir viendo. Sí, no hay problema. Lean, por favor, acaben el capítulo ya para que terminemos con el contenido del capítulo y nos saludamos la próxima semana, chicos. Gracias, prof. Gracias, profe. Cuídese mucho. Igual, Hasta bonito fin luego, de profe. semana. Buen fin de semana. Igual, gracias.